Durante 2 años completos, Alejandro Ferrer fue poco más que una silueta inmóvil en una cama de hospital. Las máquinas respiraban por él, marcaban su pulso, sostenían un cuerpo que alguna vez había sido símbolo de poder y éxito. Antes del accidente, su nombre aparecía en revistas financieras, en edificios de vidrio, en contratos millonarios. Después, solo aparecía en una carpeta médica con una palabra que se repetía como sentencia, coma. La habitación era amplia, silenciosa, siempre limpia. Demasiado limpia. No había fotos familiares ni flores frescas. Al principio, su esposa había venido todos los días, hablándole con una voz que intentaba ser firme. Luego, las visitas se hicieron semanales. Después, mensuales. Hasta que un día dejó de venir. Su hijo firmó documentos importantes sin mirarlo, como si ese cuerpo no tuviera nada que ver con el padre que conoció. La vida de Alejandro siguió avanzando afuera, pero él se quedó suspendido en un tiempo que no se movía. Los médicos cumplían con su rutina con profesionalismo frío. Revisaban, anotaban, ajustaban dosis. Algunos aún decían, hay una mínima posibilidad, otros ya no decían nada. Para ellos, Alejandro era un caso largo, uno más que no debía crear falsas esperanzas. Solo Clara, una enfermera de cabello canoso y pasos lentos, hacía algo diferente. Cada noche, al terminar su turno, se sentaba unos minutos junto a la cama y le hablaba. No de negocios ni de milagros, sino de cosas pequeñas. Le contaba qué tan fuerte había llovido, si el café del hospital estaba más amargo de lo normal, si había visto un gato en el estacionamiento. Le hablaba como se le habla a alguien que todavía importa. A varias calles de allí, la vida era otra. Mateo tenía 10 años y ningún lugar fijo al que llamar hogar. Dormía bajo un puente cuando hacía frío, en una plaza cuando el clima lo permitía. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, a observar antes de hablar, a no esperar demasiado de nadie. Su mundo estaba hecho de sobras, de miradas que evitaban las suyas, de días largos y noches aún más largas. Cada mañana, Mateo caminaba hasta el hospital. No porque estuviera enfermo ni porque conociera a alguien allí, sino porque el guardia de la entrada trasera, un hombre cansado pero amable, a veces le daba pan del día anterior. Mateo se sentaba en las escaleras, comía despacio y miraba a la gente entrar y salir. Le llamaba la atención cómo todos parecían tener prisa, incluso cuando iban a un lugar donde el tiempo parecía detenido. Un día, la lluvia cayó con fuerza. Mateo se refugió bajo el techo de la entrada de servicio. En ese momento Clara salió con varias bolsas en las manos y resbaló. Las bolsas cayeron al suelo y su contenido se esparció. Antes de que pudiera reaccionar, el niño ya estaba ayudándola a recoger todo, sin decir una palabra. Clara lo miró sorprendida. No vio en él lástima ni picardía, solo una ayuda sincera. Gracias, le dijo, ofreciéndole una sonrisa cansada. Le dio una sopa caliente, algo que Mateo no esperaba y que aceptó con gratitud silenciosa. Mientras comía, Clara lo observó. Había algo en sus ojos, una mezcla de dureza y ternura que no se ve en los niños que han tenido una vida fácil. Sin saber muy bien por qué, Clara lo llevó por un pasillo largo hasta detenerse frente a una puerta. No puedes entrar, le dijo con suavidad, pero puedes saludar desde aquí. Mateo se asomó con cautela. Vio a un hombre grande, pálido, conectado a máquinas que emitían sonidos constantes. Nunca había visto algo así. No entendía qué le pasaba, pero sintió algo extraño en el pecho, como una presión suave. Se quedó callado unos segundos. Luego, levantó la mano. Hola, dijo en voz baja. No sé quién eres, pero no estás solo. No hubo movimientos, ni alarmas, ni reacciones visibles. Clara pensó que solo había sido un gesto bonito, nada más. Mateo terminó su sopa y se fue cuando la lluvia disminuyó. Nadie anotó nada en ningún informe. Pero algo había cambiado. Esa noche, Clara tuvo la sensación inexplicable de que la habitación no estaba tan vacía como antes. El sonido de las máquinas era el mismo, pero el silencio ya no pesaba igual. Alejandro seguía inmóvil, pero por primera vez en 2 años no parecía completamente ausente. Y a varias calles de allí, Mateo caminaba hacia su rincón habitual para dormir, sin saber que unas pocas palabras dichas sin importancia habían tocado un lugar donde ni el dinero, ni la ciencia, ni el tiempo habían logrado llegar. Mateo volvió al hospital al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente.
No porque alguien se lo pidiera, ni porque esperara algo a cambio. Simplemente sentía que debía hacerlo. Se sentaba en el mismo pasillo, cerca de la puerta de aquella habitación silenciosa, cuidando de no estorbar. A veces Clara le llevaba un vaso de leche, otras solo le dedicaba una mirada cómplice. Nunca hablaban mucho. No hacía falta. El niño empezó a hablarle al hombre en coma como si fuera alguien conocido. Le contaba cómo había sido su día, si había conseguido algo de comer, si la noche anterior había hecho frío. Hablaba de la calle sin adornos, sin queja. Decía las cosas tal como eran, con la naturalidad de quien no conoce otra vida. Hoy vi un perro que me siguió todo el camino, dijo una tarde. Creo que estaba tan solo como yo. Las máquinas seguían marcando el mismo ritmo constante. El cuerpo del millonario seguía inmóvil. Pero Mateo no se detenía. Para él, el silencio no significaba ausencia. Estaba acostumbrado a hablar sin que nadie respondiera. Clara observaba todo desde la distancia. Sabía que estaba rompiendo reglas, que aquel niño no debía estar allí. Sin embargo, también veía algo distinto. Desde que Mateo había aparecido, el ambiente parecía menos pesado. Como si aquella habitación, que durante 2 años había sido solo un espacio clínico, empezara a recuperar algo humano. Una tarde, mientras Mateo relataba cómo había aprendido a leer mirando carteles viejos y periódicos tirados, el monitor emitió un cambio leve. Clara lo notó de inmediato. Se acercó, revisó los números, parpadeó varias veces. El cambio era mínimo, casi insignificante, pero no estaba allí antes. Llamaron al médico. Él miró los datos, frunció el ceño y dijo que podía ser una variación normal. Nada para entusiasmarse. Clara asintió, pero en su interior algo se encendió. Mateo siguió viniendo. Cada día se acercaba un poco más a la cama. Ya no hablaba desde la puerta, sino desde una silla pequeña. A veces le contaba historias inventadas, otras solo se quedaba en silencio, observando el rostro del hombre dormido. «Tienes manos grandes», dijo una vez. «Seguro trabajaste mucho con ellas». No sabía que Alejandro Ferrer había construido su imperio firmando contratos, apretando manos, señalando órdenes. Mateo solo veía a un hombre que parecía cansado. Los pequeños cambios continuaron. Un dedo que se movió apenas, tan leve que cualquiera podría haberlo confundido con una ilusión. Un parpadeo que hizo dudar a los médicos. Nada definitivo, nada que pudiera anunciarse con certeza. Pero ya no era nada. La familia de Alejandro fue notificada. Volvieron con cautela, con incredulidad. La esposa se paró al pie de la cama sin tocarlo. El hijo observó en silencio, incómodo, como si no supiera qué decirle a alguien que había estado ausente tanto tiempo. Se fueron pronto. Mateo los vio salir y no entendió quiénes eran. Solo sintió que no parecían importantes. Una noche, Mateo llegó más tarde de lo habitual. Había tenido un día difícil. No consiguió comida y la lluvia volvió a caer. Se sentó junto a la cama y, por primera vez, su voz tembló. «A veces, cansa ser fuerte», dijo. «Pero sigo aquí, tú también deberías hacerlo». Se quedó callado un momento. Luego sonrió débilmente. «Si despiertas te enseño dónde dormir cuando no tienes nada». Fue entonces cuando ocurrió. Alejandro abrió los ojos. No fue brusco ni dramático. Fue lento, como quien regresa de un lugar muy lejano. Sus ojos se movieron con dificultad hasta posarse en el niño que estaba a su lado. Mateo se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Pensó que estaba imaginando cosas. Pero no lo estaba. Una lágrima se deslizó por el rostro del millonario. Clara, que acababa de entrar, dejó caer todo lo que llevaba. Los médicos llegaron corriendo. Las máquinas comenzaron a registrar cambios claros, innegables. Mateo retrocedió un paso, asustado. «Creo que te desperté», susurró. Alejandro no pudo hablar, no pudo moverse, pero sus ojos no se cerraron. Se quedaron allí, aferrados a la vida, mirando al niño que, sin saberlo, había logrado lo que 2 años de tecnología no pudieron. Por primera vez desde el accidente, el tiempo volvió a moverse dentro de aquella habitación. La recuperación de Alejandro no fue rápida ni sencilla. Los médicos hablaban con cautela, midiendo cada palabra, recordando a todos que despertar no significaba volver a ser el mismo. Sus músculos estaban débiles, su voz tardó semanas en regresar, y su mente parecía avanzar a pasos lentos, como si aún estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Pero había algo que no se había perdido, su conciencia.
Estaba allí, presente, observando, sintiendo, recordando fragmentos de una vida que ahora le parecía lejana. Durante los primeros días, Alejandro solo podía comunicarse con los ojos y con movimientos casi imperceptibles. Aún así, cada vez que Mateo entraba en la habitación, algo cambiaba en su expresión. Los médicos lo notaron. Clara lo notó. Mateo también, aunque no sabía cómo explicarlo. Hola, decía el niño cada vez. Hoy no llovió. Eso es bueno. Alejandro escuchaba, no solo con los oídos, sino con algo más profundo. En medio de la confusión de su despertar, entre recuerdos rotos y silencios largos, aquella voz era lo único claro. No era una voz interesada, ni ansiosa, ni cargada de expectativas. Era sincera, y eso lo mantenía anclado. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió débil, áspera, como si no le perteneciera. La primera palabra no fue un nombre de familiar, ni una pregunta sobre su empresa, ni una exigencia. Fue una sola frase dirigida al niño que estaba sentado a su lado. Gracias, por quedarte. Mateo bajó la mirada, incómodo. No estaba acostumbrado a que le agradecieran nada. La familia volvió cuando supo que Alejandro ya podía hablar. Esta vez permanecieron más tiempo. La esposa intentó recuperar un lugar que ya no sentía suyo. El hijo habló de negocios pendientes, de decisiones urgentes. Alejandro los escuchó en silencio. No había enojo en su mirada, tampoco reproche. Solo una distancia tranquila. Había estado demasiado tiempo solo como para no entender. Cuando preguntó por Mateo y le dijeron que era un niño sin hogar que venía a visitarlo, pidió que no lo sacaran. Nadie se atrevió a contradecirlo. Los meses pasaron. Alejandro aprendió a sentarse, luego a ponerse de pie, luego a caminar con ayuda. Cada pequeño avance era celebrado, pero él sabía que lo más importante ya había ocurrido. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Una tarde, mientras miraba por la ventana del hospital, Alejandro habló con Clara. Durante el coma, dijo con esfuerzo, no estaba vacío. Había oscuridad, sí, pero también había voces. Muchas se desvanecían, una se quedó. Clara no preguntó cuál. Cuando por fin recibió el alta, el hospital se llenó de periodistas que querían hablar del milagro, del millonario que despertó después de 2 años. Alejandro no dio entrevistas. Salió por una puerta lateral con pasos lentos pero firmes. Mateo caminaba a su lado con ropa limpia que todavía no sentía como suya. Alejandro no volvió a su antigua casa. Tampoco a sus oficinas. Pasó semanas en silencio, observando el mundo como si lo viera por primera vez. Vendió empresas, cerró tratos, donó dinero sin anuncios. Nadie entendía sus decisiones. A él no le importaba. Un día llevó a Mateo a un edificio grande, sencillo, lleno de luz. No era una mansión, no era un lujo, era un hogar. Este lugar es para niños que no tienen dónde ir, le dijo. Yo estuve perdido mucho tiempo, aunque tenía todo. Tú no tenías nada, y aún así me encontraste. Mateo no respondió, solo tomó su mano. Alejandro no lo adoptó de inmediato. Esperó, quiso hacerlo bien, pero Mateo ya estaba allí todos los días, ayudando, aprendiendo, riendo por primera vez sin miedo. Al final, el papel fue solo una formalidad. A veces por las noches, Alejandro recordaba la habitación del hospital, el sonido constante de las máquinas, el tiempo detenido. Pensaba en lo cerca que estuvo de desaparecer sin dejar nada verdadero. Entonces escuchaba la risa de Mateo desde el otro cuarto y sabía que había despertado a tiempo. No por el dinero, no por el poder, sino por un niño sin hogar que, cuando nadie más habló, decidió quedarse.